Señor Pons, ¿se está produciendo realmente, y aquí el gerundio está bien empleado porque está ocurriendo en este momento, un cambio importante en la economía cubana? Yo pienso que sí. Pienso que se está produciendo un cambio importante en la economía cubana que no deviene solamente de un conjunto de acciones que están presentes en los lineamientos, sino deviene inclusive de la participación en la estructura económico-productiva del país. O sea, diría, se está produciendo en dos direcciones. Se está produciendo desde la política económica, en función precisamente de modificar una serie de aspectos y del marco regulatorio que permita dinamizar la economía, y se está produciendo desde el aporte de los diferentes sectores de la economía al desarrollo de la actividad económica nacional. Este es un cambio muy importante porque significa de una u otra manera una descentralización, es decir, una disminución de la presencia del Estado en la economía y una mayor participación territorial y social. Sí, o sea, hay que verlo también en dos dimensiones. Ajá. Desde el punto de vista, digamos, macroeconómico, desde el punto de vista de los organismos de la administración global, que se concentran más en la dirección, en la elaboración, en el diseño de políticas, desde el punto de vista ramal, o sea, desde el punto de vista mesoeconómico, a través de los organismos ramales que se concentrarán más también en el ejercicio de la política adecuada a su rama de actividad, y desde el punto de vista territorial, a través del desarrollo local, de la participación en la toma de decisiones en los diferentes territorios, en función fundamentalmente de aprovechar sus recursos en pos de lograr, de desarrollar capacidades y elevación de la calidad de vida en esos territorios. O sea, ¿es exagerado decir que se trata de una regionalización, de una búsqueda de la regionalización de la economía? Yo pienso que no es exagerado, siempre que se tenga presente que esa regionalización no implica estancos separados, sino que esa regionalización va a responder y responde a un diseño, a una estrategia de carácter global. O sea, es válido, pero es tan válido como identificar que existen políticas, en la política de desarrollo están identificados productos, por ejemplo, productos tradicionales que por su capacidad están en condiciones de financiar productos nuevos en el desarrollo económico. Y eso lleva implícito no verlo solo como regiones desde el punto de vista territorial, sino insertadas estas regiones en una estrategia global. ¿Podemos dar un ejemplo concreto en cuanto a cifras, por ejemplo, de este trabajo por cuenta propia, de lo que era hace, no sé, 5 años atrás y lo que es ahora? ¿Qué aumento ha tenido? Sí, el trabajo por cuenta propia, por ejemplo, hace aproximadamente, yo diría, a inicios y hasta mediados de los años 90 aproximadamente, la cifra de trabajadores por cuenta propia era alrededor de 50, 70 mil personas. En ese periodo se habían aprobado alrededor de unas 70, 71 actividades. Hoy día la cifra está alrededor de las 300.000 personas y la cantidad de actividades aprobadas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia son 181 actividades en este momento, que no quiere decir que sean finalmente las actividades aprobadas. Y en consecuencia, ¿usted prevé un aumento del trabajo por cuenta propia en el futuro? Claro, se prevé no solamente un aumento del trabajo por cuenta propia, sino también un aumento de las modalidades del trabajo por cuenta propia. Sobre todo una ampliación de las áreas. Claro, de las áreas, pero también de las formas de operación, de las formas de organización de esa actividad, teniendo en cuenta que hay una modificación del marco regulatorio, y esa modificación del marco regulatorio lleva implícita a abrir el espectro de actividades, pero también de capacidades. O sea, hoy día, por ejemplo, una persona puede contratar hasta 5 personas. Y en dependencia de los niveles de ingreso no está sometido necesariamente a una tarifa impositiva. Y ha aumentado también la propiedad privada. De hecho sí, esencialmente sí. O sea, incluso con las modificaciones de
de las leyes, como es en el caso de la compra y venta, por ejemplo, de automóviles, usted puede tener la cantidad de automóviles que sea capaz. Esto lleva implícito una tarifa, lógicamente, que es impositiva, que es acorde a esos niveles de ingresos que usted puede adquirir creando un grupo de trabajo de transporte. Si usted toma, visto desde afuera, una noticia que causó impacto desde el punto de vista económico en Cuba, esa fue aquella que anunciaba la reducción del empleo en el sector público de aproximadamente 1 millón de personas, 900.000 personas, 1 millón de personas. ¿Qué va a pasar con esa gente? Bueno, primero hay que decir que esta fue una proyección que no era tampoco de golpe. O sea, pudiéramos decir, esa reducción está vista en diferentes etapas. Una buena parte de esas personas pasan y han ido pasando a la actividad de trabajadores por cuenta propia. En general, en una primera etapa se asume que unas 900.000 personas estarían en ese contexto y en ese entorno de, pudiéramos decir, reubicación, relocalización de esa fuerza de trabajo. ¿Con el apoyo del Estado? ¿O con el estímulo, con el respaldo del Estado? Cuando usted me dice con el estímulo, con el respaldo... Me refiero a cursos de capacitación, créditos blandos... Sí, o sea, eso lleva implícito también un reacomodo y transformaciones del herramental, de los instrumentos, de los medios y también del propio marco jurídico y legal. Y como parte de eso está precisamente el otorgamiento de créditos por parte de la banca, que es algo que está en proceso, está las posibilidades de la capacitación, está las posibilidades de apoyar, por ejemplo, en el caso de la mujer embarazada, que sigue teniendo derecho a la seguridad social y que sigue teniendo derecho durante un año posterior a su embarazo a recibir el beneficio de la seguridad social, igual que la que está empleada en el sector estatal. O sea, hay una serie de acciones que se mantienen desde el punto de vista de la elevación de la calidad de vida y el alcance social del proceso. 3 aclaraciones sobre el sistema en general. Sí. Una persona que no es economista podría llegar a la siguiente conclusión. Más tarde o más temprano Cuba se está dirigiendo a paso sostenido hacia una economía de mercado. No creo eso. Yo creo que, y además, si voy a ser consecuente, diría, inclusive coincidiendo con la declaración oficial, no es así. O sea, una cosa es transformar y actualizar, como se le denomina, el modelo económico cubano, aprovechando las capacidades, potencialidades y haciendo las modificaciones que son necesarias para preservarlo, sobre la base de preservar las bases del proceso de construcción socialista en Cuba y otras avanzar hacia una economía de mercado. No es esa la intención, indudablemente. La intención es precisamente reacomodar acciones que fueron, yo diría, interrumpidas desde el punto de vista de la política económica a la altura de inicio de los años 90, como resultado de la desaparición del campo socialista y como continuidad de aquel proceso llamado de rectificación de errores y tendencias negativas, y retomar esos elementos en una condición diferente, en un contexto también diferente, porque Cuba es un país de economía abierta, que no puede estar de espaldas a los cambios en la economía internacional y a su impacto en la economía interna, y avanzar en pos de aprovechar todas las potencialidades. Y otra cosa es construir la economía de mercado. Si hay algo que caracteriza precisamente, a mi modo de ver, pudiéramos decir ese, no obstáculo, sino freno, esa limitación al desarrollo de una economía de mercado, como experiencias que han tenido lugar en otros países, es el papel que está llamado a jugar la planificación en el país. Y cómo incluso desde el propio desarrollo local y de los proyectos de desarrollo local hasta la capacidad del desarrollo de las ramas a nivel de la economía global están insertados en un proceso de planificación. Inclusive sí hay un reto, lógicamente, detrás, ¿no? Que es el de aprovechar determinados instrumentos y mecanismos para incorporar esa
flexibilidad y apertura inclusive en la actividad productiva a partir del trabajo por cuenta propia, a partir de un crecimiento del trabajo privado, también hay que decirlo así, en el proceso de planificación. Yo quisiera agarrarme justamente del término flexibilidad que usted ha ocupado y que consiste en regionalizar aspectos de la economía, en darle mayor participación a la gente en su trabajo por cuenta propia, en incluirlos, digamos, muy activamente en el proceso económico. Este es un cambio sustantivo. Sí. No estamos hablando de cosas pequeñas. No. ¿Y a usted le parece un cambio positivo? Sí. ¿Por qué? Bueno, primero, si entendí bien la pregunta, Sí. Me parece un cambio positivo en primera instancia porque abre la capacidad de utilizar los recursos a nivel de los territorios para el desarrollo de la calidad de vida en esos territorios. Aquí es importante tener claro algo, en mi opinión personal, que trato casi siempre de explicar a partir de que lo entendí de esta manera. Cuba tiene una unidad mínima de ejercicio de la política pública, que es el Consejo Popular, y tiene una unidad desde el punto de vista regional, que es el municipio. Por lo tanto, cuando uno va a hacer el análisis de esta estructura desde el punto de vista regional, desde el punto de vista territorial, tiene que ir desde el Consejo Popular hasta el municipio, desde el municipio a la concepción de la provincia y de la provincia a la nación. Todo esto está a la vez integrado en un proceso de planificación que persigue o que está estructurado en las mismas dimensiones. ¿Me explico? Por lo tanto, tener la capacidad de flexibilizar sobre la base de incrementar la participación de los ciudadanos en las decisiones de política económica a nivel de esa unidad mínima de la política pública constituye también una fortaleza. Eso es un elemento a tener presente, que irradia hacia el municipio como el sector básico de la actividad económica del país. Ahora, esta flexibilización, Ajá. ¿es un proceso que usted dice, hasta aquí llegamos con el arco de la apertura, o es un proceso en desarrollo? Yo pienso que es un proceso en desarrollo y que como proceso en desarrollo, yo soy marxista y por lo tanto, si no lo dijera de esta manera, no, es un proceso en desarrollo porque todo es desarrollo. O sea, la vida no se mantiene de manera estática, los cambios, las transformaciones. Lo planteo de otra manera. Ajá. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? Yo pienso que el futuro, la meta y el objetivo, siendo consecuente de nuevo con lo que decía anticipadamente, es el proceso de construcción socialista. Es construir una sociedad diferente, construir una sociedad mejor y una sociedad en la que la participación social sea predominante y definitoria, cada vez más. Y ahí está el concepto de desarrollo. Eso requiere de la flexibilización a nivel de los territorios, como decíamos antes, en el beneficio, en la utilización de sus capacidades productivas. Es un proceso complejo porque requiere también identificar esos intereses a nivel de esa unidad mínima con los intereses globales. Pero uno podría leer lo que usted está diciendo también como una autocrítica, en el sentido de que la participación social no ha estado a la altura de las circunstancias hasta ahora. Bueno, yo pienso que la participación social siempre puede ser mayor. Eso está condicionado no solamente por la sociedad misma, sino por el entorno. O sea, las decisiones a veces están condicionadas no tanto por la sociedad misma en la que tiene lugar, sino por el contexto en el que esa sociedad se inserta. Y esta es una situación que nosotros tenemos en el país muy cercana a lo largo de 50 años, que es que hay decisiones que indudablemente están matizadas por el efecto de la agresión de la que Cuba es objeto, que no se puede obviar en ese sentido. Sin embargo, sí creo que el proceso de desarrollo social y de participación social siempre es perfectible, porque está condicionado incluso por la capacidad del individuo de participar, no solo por el deseo de hacerlo, sino por estar en condiciones de hacerlo a partir de la información que tiene, a partir de la preparación, de la cultura. Pero ahora hay una actividad directa, voluntad de parte del Estado de ampliar esa participación. Yo pienso que la ha habido siempre.
Francamente pienso que siempre la ha habido. Creo que lo que se perfecciona es el proceso a través del cual esa participación se amplía y se reclama como una necesidad cada vez mayor. Dos aspectos internacionales de la cuestión. Hubo un tiempo histórico significativo por parte de Cuba de una relación económica muy estrecha con lo que se llamaba el campo socialista y principalmente con la Unión Soviética, que terminó justamente a fines de los años 80 por la caída de... Inicio de los 90. Por el tema, no, inicio de los 90. 90-91. Hoy alguna gente mecánicamente hace la siguiente cuenta. Antes era la Unión Soviética, hoy es Venezuela. No es posible considerarlo de esa manera. Entre otras razones porque, primero, el nivel de dependencia de Cuba hacia el campo socialista a la altura del año 90-91 en su sector externo era alrededor del 85% de la actividad comercial externa. Hacia la Unión Soviética estaba alrededor del 70 y tantos %. Sin embargo, yo diría las relaciones en aquellos momentos estaban dadas sobre la base de precios indizados, etc. Con Venezuela el carácter de la relación es diferente. Y es diferente incluso desde el ángulo en que hay un nivel de equilibrio que está determinado. Bueno, es cierto, Venezuela es un abastecedor importante para el sector energético cubano, sobre todo en combustible. Pero Cuba, sin embargo, propicia en ese equilibrio también un producto importante para el desarrollo de la calidad de vida venezolana, y no solo, inclusive desde el punto de vista del desarrollo de la salud y de la atención médica, sino también inclusive desde el punto de vista tecnológico. Es una relación más recíproca entre ambas partes. Yo pienso que es una relación recíproca entre ambas partes. Antes era recíproca, y era recíproca fundamentalmente en cierta medida a través del sistema de indización de los precios, ¿no? O sea, subía el precio del petróleo, subía el precio del azúcar proporcionalmente, etc. Ahora pienso que está basada precisamente en relaciones de carácter también recíproco. En el sentido en que, por otro lado, también, si bien Venezuela puede ser el principal partner cubano, el principal socio comercial de Cuba, a diferencia del resto de los países y específicamente la Unión Soviética en la época anterior a 1991, el peso que tiene en la estructura del sector externo cubano no es ni siquiera asimilable con aquellos momentos, ni las condiciones tampoco bajo las cuales tiene lugar desde el punto de vista del aporte tecnológico cubano. O sea, ese es otro elemento a tener presente. Señor Pons, y como se dice popularmente, ¿qué monos pinta la Unión Europea en esto de la realidad económica cubana? ¿O qué le gustaría a usted que pintara? Bueno, le voy a decir, la primera parte de la pregunta creo que hay que hacerla a la Unión Europea. Me parece que la Unión Europea indudablemente tiene una potencialidad y una capacidad que ha demostrado en las relaciones con Cuba a lo largo de los años. Que en determinado momento, bueno, ha tenido como todo en la vida, ¿no? Diferentes, yo diría, altas y bajas en esas relaciones. Pero creo que en el marco de las relaciones comerciales, en el marco fundamentalmente de esas relaciones comerciales externas, creo que Cuba tiene la posibilidad de aportar determinados productos del desarrollo biotecnológico, además de productos de carácter tradicional cubano, ¿no? Como el tabaco, el ron, o sea, hay productos de esta índole que son bienvenidos en sentido general en la Unión Europea. Y existe, y creo que existe la intención de preservar esa relación y de avanzar en función de esas relaciones comerciales. Me parece que ese es un primer aspecto. Creo que hay experiencias ya en el plano personal que pueden ser analizadas como experiencias para algunos elementos de política, como es la política agraria, por ejemplo. La Unión Europea tiene una política agraria muy particular desde el punto de vista de la utilización de los mecanismos e instrumentos de estímulo al desarrollo de la actividad cooperativa de los productores agrícolas, la famosa PAC.
¿no? Política agraria comunitaria. Y hay experiencias de esa índole que pueden ser estudiadas, que pueden ser analizadas. Pienso que en el término de la integración y las concepciones de integración, del uso de una moneda común, por ejemplo, como ha sido con el caso del euro, con independencia de las diferencias que ello ha implicado, ¿no? En relación con el euro, la tasa de cambio, los balances y el movimiento monetario a nivel internacional, pero creo que hay experiencias de esa índole que también que se estudian en las carreras aquí de economía, se estudian en los centros de estudio y que pueden aportar también algunos elementos al desarrollo nuestro, desde el punto de vista intelectual, académico y como experiencia. Pero me parece que la posibilidad de esa relación, de su preservación y desarrollo existe. Señor Pons, ¿cómo se traduce todo lo que hemos conversado en los hogares cubanos? Esta es una sociedad que ha estado sometida a rigores no pequeños, una sociedad que ha tenido que vivir una vida bastante espartana, producto de las circunstancias históricas que le ha tocado vivir, por decirlo diplomáticamente. ¿De qué manera beneficia, de qué manera va cambiando la realidad del cubano común la economía nacional? Yo pienso que primero ha ido cambiando, pero creo que todavía es muy pronto para poder decir que ese cambio ha alcanzado toda su dimensión. Me parece que uno de los problemas a analizar en esto que usted señalaba y esa experiencia que nos ha tocado vivir es ese bloqueo que ya tiene 50 años y que en términos reales existe. O sea, existe, no se palpa, pero existe. Y voy a poner solo un ejemplo que es muy fácil de entender. Cualquier producto que Cuba exporta no lo puede cobrar en dólares, porque cobrarlo en dólares implica su congelación, la congelación de esos ingresos a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y Cuba no puede hacer uso de eso. Ya esto genera precisamente utilizar entonces una moneda diferente. Utilizar una moneda diferente a veces genera gastos adicionales, que en una economía individual, bueno, pero en una economía global, en una economía nación, implica miles de dólares de pérdida como resultado de tasas solamente impositivas desde el punto de vista bancario. Y desde el punto de vista bancario, tasa bancaria, de cambio, etc. Eso ha impactado la economía cubana. Incluso hay una pregunta que tal vez no se la voy a hacer a usted, como es lógico, pero que valdría la pena hacerse, que es la siguiente. ¿Cómo ha sido posible con una caída del Producto Interno Bruto del 35,7% entre 1993 y 1994, perdiendo el apoyo financiero y el apoyo que se tenía del campo socialista desde el punto de vista de las relaciones comerciales y demás, que Cuba haya sido capaz o mejor dicho, que ese impacto no haya sido mayor en los hogares cubanos? Porque eso hay que verlo desde ese ángulo también, ¿no? O sea, preguntémonos, en otro país, ¿qué pasaría si el Producto Interno Bruto de pronto cae en un 34,7% en un año? Y si en un año se pierde más del 60% del abastecimiento de hidrocarburos para asegurar la generación de electricidad en el país. ¿Qué pasa con los hogares de ese país? ¿En qué tiempo y cómo, cuando no se reciben financiamientos de organismos multilaterales y se empieza a recibir algún financiamiento de carácter bilateral a una tasa de interés superior al 15-20% y pagadero en uno de los productos fundamentales, que es el azúcar? Cuando uno analiza eso y analiza lo que ha venido transcurriendo desde, yo diría, 1997-98, que empieza el crecimiento de la economía cubana, hay que decir que el impacto sobre la economía doméstica y en particular sobre los hogares ha sido importante, ha sido fuerte, pero ha sido resistible, gracias a una política redistributiva que ha tratado de asegurar el menor costo social. Y pienso que esa es la situación en este momento. ¿Qué sucede? Que se ha abierto también un espectro adicional en función de la generación del ingreso, llamémosle familiar.
sobre la base de los cambios en la política de trabajo por cuenta propia, por ejemplo, que ha abierto un espacio a la posibilidad de un ingreso adicional por parte de las personas que, bueno, están ahí, ¿no? Esto genera un grado de competitividad y de competencia importante hacia lo interno también de ese mercado, ¿no? En Japón anualmente pequeñas entidades y empresas ¿cómo se llama? Cierran alrededor de 2.000 anuales. O sea que la competencia también influye en ese proceso. La apertura también de una esfera de servicios nueva en relación con los productos que pueden ser ofrecidos. Decía antes, solamente en los últimos 3 meses se ha modificado de 171 actividades a 181 por la vía de la actividad por cuenta propia, que va a seguir siendo modificada y va a seguir siendo analizada. O sea, este es un periodo también de prueba-error. Se han dado facilidades desde el punto de vista de la política fiscal, que aunque necesariamente hay que utilizarla como instrumento de regulación, a partir del cambio de la estructura, pudiéramos decir así, de la estructura de propiedad, al crecimiento de las cooperativas, al crecimiento del trabajo privado, en este caso trabajo por cuenta propia también, tanto en la agricultura como en otros sectores, el papel de la política fiscal indudablemente es importante como regulador, pero se han dado facilidades de tener 5 empleados y no pagar impuestos, de reducir tasas impositivas en sectores que van a dinamizar y a flexibilizar servicios, por ejemplo, que ya el Estado no puede seguir asumiendo. O sea, ese nivel de centralización que se alcanzó, que ya a la altura de 1968 implicaba en la industria el 100%, en la agricultura el 82, 84%, en el sector de servicio de transporte era el 85%, y así comienza a deprimirse y a modificar esa estructura en la actividad industrial y en la economía en general. Y esto sí no va a implicar, de acuerdo a los objetivos, modificar el peso de la propiedad estatal sobre los sectores fundamentales de la economía y sobre las ramas fundamentales de la economía. Pero sí descarga al Estado de una buena parte del gasto público. Y esto va a permitir no solamente incrementar inversiones, sino va a permitir también elevar la capacidad de propiciar mejor calidad de vida. O sea, es un proceso que indudablemente debe sentirse en los hogares. Pienso que este es un año muy importante, porque es el segundo año en que no vamos a tener un efecto, todo parece indicar, espero y confío y ruego porque sea así, desde el punto de vista climatológico, muy negativo. Tenemos dificultades desde el punto de vista de la sequía en determinados momentos del año, pero ha llovido algo. No hemos tenido hasta ahora huracanes que durante estos últimos años han golpeado fuertemente a la isla y han deprimido mucho la producción agrícola. Pienso que este año la producción sea mejor. Falta por resolver, claro, problemas de precios en el marco regulatorio nuestro, que posibilita indudablemente elevar los niveles de oferta y elevar los niveles de demanda. Hay que trabajar en relación con el perfeccionamiento del sistema salarial, de empleo, de organización de la actividad. La eficiencia económica tiene que ser, como se ha planteado, un centro fundamental de la actividad productiva. Todo esto combina con un conjunto de actores de política que participan y participarán cada vez más en el proceso de definiciones y en el proceso de elaboración del plan, de ejecución del plan, la eficacia en el proceso de toma de decisiones, hacer una economía más efectiva. Y entonces, bueno, eso es un elemento que entre ambos, eficacia y eficiencia, nos va a generar un proceso de mayor efectividad. Y eso tiene que verse, como bien usted preguntaba, en el hogar. Señor Hugo Pons Duarte, economista cubano, muchas gracias.